Hamás es una abreviatura de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, Movimiento de Resistencia Islámica. Fundación. Fue fundada por el jeque Ahmed Yassin, un clérigo palestino que se convirtió en activista en las ramas locales de la Hermandad Musulmana, después de comenzar realizando estudios islámicos en El Cairo. A partir de finales de la década de 1960, Yassin predicó y realizó obras de caridad en Cisjordania y Gaza, ambos territorios ocupados por Israel tras la Guerra de los 6 Días de 1967. Ideología. Hamás se identifica con la ideología de la Hermandad Musulmana, un movimiento islamista suní cuyo objetivo es establecer un Estado islámico en la región. La Carta Fundacional de Hamás, publicada en 1988, rechaza cualquier acuerdo que reconozca a Israel. Para moderar su imagen, Hamás presentó un nuevo documento en 2017 que aceptaba un Estado palestino interino a lo largo de la frontera de la línea verde establecida antes de la Guerra de los 6 Días, pero que aún se negaba a reconocer a Israel. En cuanto a la práctica, en teoría Hamás gobierna de acuerdo con la ley básica palestina basada en la Sharía, al igual que la Autoridad Palestina. Sin embargo, Hamás generalmente ha sido más restrictivo de lo que la ley básica palestina requiere, incluyendo el control de cómo se visten las mujeres y la imposición de la segregación de género en público, durante los primeros años de su gobierno. Estructura. Hamás tiene una estructura bifurcada, con una ala política y una ala militar. El ala política se dedica a actividades sociales y asistenciales, mientras que el ala militar, conocida como las Brigadas Izzad-e-Din al-Qassam, lleva a cabo ataques contra Israel. Los líderes de Hamás estuvieron mucho tiempo en Siria, pero después de posicionarse Hamás contra el gobierno sirio, abandonaron ese país para instalarse en Qatar. Algunos de los líderes operan también desde las oficinas de Hamás en Turquía. Elecciones. En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas en Palestina, lo que le permitió tomar control del gobierno. Esto condujo a una intensificación del conflicto con Israel y a una división política con Fatah, la otra gran facción palestina. Los palestinos no han votado por una legislatura desde 2006, ni por un presidente desde 2008. Conflicto con Israel. Hamás ha mantenido un conflicto armado continuo con Israel, caracterizado por ataques suicidas, lanzamiento de cohetes y otras formas de violencia. Israel ha respondido con bloqueos, incursiones militares y ataques aéreos. Reconocimiento internacional. Hamás es considerada como una organización terrorista por muchos países, pero es reconocida como un actor político legítimo por países como Rusia, Turquía y varias naciones en el Medio Oriente. Reconciliación con Fatah. En los últimos años, Hamás y Fatah han hecho varios intentos de reconciliación, aunque estos esfuerzos han tenido un éxito limitado. Financiación. Gran parte de la financiación de Hamás deriva de palestinos en el extranjero y de donantes particulares en el Golfo Pérsico. Irán, a pesar de que Hamás está en el lado contrario en la guerra de Siria, Qatar y Turquía son otros estados que apoyan a Hamás. Bloqueo. El doble bloqueo a Gaza hecho por Israel y Egipto ha llevado a la franja de Gaza a la pobreza. Hamás dispone de una red de túneles que usa para esquivar los bloqueos, cobrando impuestos por los productos que llegan a la franja. Desde 2013, al llegar a Egipto el nuevo régimen opuesto a los hermanos musulmanes, el gobierno egipcio cerró muchos de los túneles con Gaza, por la proximidad de Hamás a los hermanos musulmanes, aunque posteriormente ha aflojado el control. Terrorismo. Hamás ha disparado cohetes y morteros a Israel desde que el grupo tomó control de la franja de Gaza a mediados de los años 2000. Oficiales de seguridad iraníes han dicho que Teherán proporcionó algunas de estas armas, pero que Hamás adquirió la capacidad de construir sus propios misiles después de entrenar con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRGC, y sus praxis. En los últimos años, Israel estimó que Hamás y otros grupos militantes palestinos en Gaza tenían alrededor de 30.000 cohetes y morteros en su arsenal. Los militantes de Hamás han volado globos que llevan dispositivos incendiarios hacia Israel, que a veces han causado incendios. El grupo también ha llevado a cabo incursiones en territorio israelí, matando y secuestrando a soldados y civiles.
Los terribles atentados de 2023 son, sin embargo, una escalada brutal e inesperada en su ofensiva terrorista. Las consecuencias de dichos actos durarán posiblemente muchos años.